alguna violación o una amenaza, una violación inminente o algo que afecte a la confiabilidad de los datos del sistema, algún tipo de problema que afecta a la integridad, a lo que se haya modificado, una denegación de servicio, un caso de ransomware. Esos son los tipos de incidentes cibernéticos de seguridad que nosotros atendemos. Vemos que en lo que es el año 2020 tuvimos 2.100 reportes. Por supuesto, no todos los reportes realmente corresponden a incidentes. Algunos terminamos derivándolo, a veces los rechazamos porque no son incidentes, tal vez son problemas, a veces incluso son consultas, son dudas que algún ciudadano nos hace. Los reportes fueron 2.100, o sea, tenemos un aumento sostenido del 47% respecto al 2019 y ese aumento se viene sosteniendo en realidad prácticamente desde la creación. El 2014 es el primer año que podemos considerar que lo hicimos durante un año completo y vemos que todos los años hay un aumento más o menos del 40% en los últimos tiempos, que no necesariamente significa que haya mayor cantidad de ataques, sino probablemente también es que más gente conoce este servicio, más gente empieza a tomar conciencia de la importancia de reportar estos incidentes. Entonces todo ese tipo de cosas se ven también reflejadas. O sea, no hay que interpretar que es algo que necesariamente es algo malo que tengamos más reportes. De todos esos reportes, casi 1.400, o sea, exactamente 1.357 corresponden a incidentes únicos que fueron atendidos y que fueron gestionados. Muchas veces recibimos más de un reporte sobre un único incidente. Entonces, por eso es que obviamente esos números muchas veces no coinciden. Pero tenemos casi 1.400 incidentes que fueron confirmados, o sea que efectivamente son un problema de seguridad que se ha dado y que se ha gestionado acá internamente. Eso en realidad, acá sí tenemos un salto enorme respecto al 2019, donde apenas teníamos 78 incidentes catalogados como incidentes. Este año, ese 1.400, eso representa un aumento de aproximadamente 1.600%. Esto hay que entender, esto en realidad ocurre porque anteriormente, a partir de noviembre de 2019, podemos decir que incorporamos analistas a tiempo completo, tal manera que todos los incidentes sí o sí se atienden y se gestionan, desde los más básicos hasta los más avanzados, los más críticos. Anteriormente, en cambio, obviamente algunos se atendían y otros se pasaban porque obviamente no había nadie dedicado 100% a esto y esto es algo de todos los días. Sí, realmente estamos hablando de un promedio de 3, 4 o a veces incluso más incidentes por día. Y cada incidente requiere otra vez una gestión, un seguimiento, muchas veces una investigación, un análisis forense de algún sistema comprometido. Entonces, ese aumento está representado por eso. Y a partir de ahora podemos decir que efectivamente estamos de manera sistemática y con procedimientos claros y establecidos, estamos atendiendo todos los incidentes que nos han reportados. Y bueno, cada incidente a su vez deriva en alguna investigación, en alguna coordinación, en alguna gestión. Y tenemos casi 6.600 de estas gestiones únicas. Por supuesto, a veces una gestión es simplemente levantar el teléfono y llamarle a una empresa o una organización o a una persona y decirle, encontramos tal problema con tu sistema, con tu página, y a veces con eso ya se resuelve. En cambio, muchas veces no, muchas veces requiere solicitar acceso al sistema, ponernos a analizar, pedir los logs. A veces una investigación puede llevar una semana, como puede a veces llevar unas cuantas horas, según el incidente, según la respuesta también de la contraparte. Acá también tenemos un aumento enorme respecto al 2019 porque, claro, desde el momento que nos ponemos a realmente investigar los incidentes, también encontramos más cosas para investigar, encontramos más gestiones y coordinaciones que son necesarias. Entonces esto lo vemos también como algo bastante positivo y sobre todo que esos incidentes también muchas veces son incluso detectados por nosotros mismos y bueno, a partir de ahí esa persona con quien tomamos contacto de seguro que la siguiente vez ya va a saber también a dónde recurrir. Es un servicio que se está dando más a conocer. En cuanto a los tipos de incidentes, el tipo de incidente más frecuente con 755 casos el año pasado es el de los sistemas o equipos comprometidos. Acá entra, por ejemplo, un servidor web que se comprometió, por ejemplo, un defacement, todo eso entra en esa categoría.
Es lo más común porque hay que entender también que obviamente es un incidente por lo general bastante visible. Cuando hay algún servidor que se compromete, generalmente hay algún daño visible, entonces por supuesto es más fácil también saber, yo sufrí un incidente y lo voy a reportar. En cambio, otro tipo de incidentes son menos frecuentes. Por ejemplo, el acceso indebido a una cuenta o a los datos, eso muchas veces la víctima a lo mejor ni siquiera se da cuenta que alguien accedió a los datos, que hubo una fuga de información, porque claro, los archivos, los datos siguen ahí. Simplemente alguien ha logrado acceso a través de alguna vulnerabilidad o violando algún control de seguridad, pero la víctima a lo mejor ni siquiera se dio cuenta. Casos de ransomware, por ejemplo, tuvimos 7. Aclaramos, por supuesto, estos son los incidentes reportados. De seguro que hay muchos más, pero que por algún motivo a lo mejor no se ha reportado nomás simplemente al CERT-PI. Eso es perfectamente válido. Ahora, lo que sí probablemente se mantenga son las proporciones. O sea, el ransomware en general hemos visto un descenso y eso también acompaña en realidad la tendencia mundial que vemos de que en cuanto a volumen, hay menos cantidad de casos de ransomware. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que los casos de ransomware que hoy en día vemos son mucho más sofisticados, más dirigidos y más persistentes que anteriormente. Hoy en día las bandas criminales que se dedican a ransomware ya no se dedican a infectar la máquina de un usuario cualquiera cuya información a lo mejor no tiene mucho valor, sino apunta a lo mejor invertir más tiempo y más recursos en hacer un ataque a una empresa mediana o grande cuyos datos tienen un alto valor y es mucho más probable que pague por ese rescate. Entonces, por eso, esos 7 casos que los vimos este año, prácticamente todos ellos eran de empresas o de organizaciones relativamente grandes y el daño era probablemente bastante más elevado que a lo mejor años atrás, donde, bueno, a lo mejor la información que uno perdía no era tan importante. Bueno, y después tenemos otras categorías muy frecuentes, ¿verdad? El caso de malware, que llega muchas veces a través de correo electrónico o algunos enlaces falsos que la gente recibe. Lo que es, de hecho, el correo no deseado malicioso también está entre las categorías más frecuentes, obviamente por ser también algo bastante visible. Yo cuando recibo un spam, por supuesto, me doy cuenta de que algo ocurrió, yo puedo ver que hay una cuenta comprometida, puedo ver qué adjunto es el que llegó, etc. Los casos de negación de servicios son los menos frecuentemente reportados, muy probablemente porque en el caso de negación de servicio en realidad hay poco que investigar desde el punto de vista forense. Por lo general yo no voy a llegar a la persona que está detrás de ese ataque de negación de servicio, y por lo general las víctimas de este tipo de ataques no lo suelen reportar porque directamente intentan que el servicio se pueda volver a levantar, y una vez que se levantó obviamente ya no hay mucho que investigar. Entonces hay muy pocos casos que son reportados. Aún así, tampoco vemos evidencia, más allá de los reportes, no vemos demasiada evidencia que haya ataques de negación de servicio demasiado sofisticados acá en nuestro país. Los volúmenes también son pequeños. Eso lo pueden ver en el informe. Hay luego más datos específicamente sobre denegación de servicio. El pico máximo que se ha alcanzado, la fecha en que se vio el pico, más allá que no podemos saber quiénes son las víctimas porque son fuentes de datos abiertas que obviamente anonimizan a las víctimas, pero podemos ver que no es algo demasiado frecuente. De todos esos incidentes, por supuesto, no todos son críticos. Tenemos que apenas 3 de ellos tuvieron una criticidad realmente alta, y cuando hablamos de criticidad alta estamos hablando de incidentes que han generado alguna interrupción sustancial en cuanto a los objetivos de la organización. O sea, la empresa, sea privada o sea pública, se vio impedida de realizar sus funciones debido al ataque. Solamente 3 casos, por suerte, han tenido esa naturaleza. La gran mayoría han tenido criticidad baja. Tenemos casi 1.300 incidentes de criticidad baja, donde prácticamente no hubo ningún impacto negativo al negocio en sí, por así decirlo. 75 han sido de criticidad media. Los de criticidad media son aquellos donde sí tenemos un impacto, pero la organización igual puede seguir funcionando.